El aire en la sala de urgencias de aquel hospital no olía simplemente a desinfectante industrial y a café quemado de máquina expendedora. Tenía una textura pesada, casi pegajosa, cargada con lo que cualquiera que haya pasado horas allí reconocería como el olor del miedo. Es una mezcla invisible de sudor frío, adrenalina rancia y la desesperación silenciosa de decenas de personas que rezan para que el destino no les arrebate lo que más aman. Amelia sentía ese aroma impregnarse en su ropa, en su piel y hasta en su paladar, mientras sus pulmones ardían por el esfuerzo de correr tras la camilla que los paramédicos empujaban con una urgencia aterradora. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban con un zumbido eléctrico que parecía taladrarle el cráneo. Pero ella no podía apartar la vista del pequeño cuerpo inerte de Cuba, su hijo de 5 años, cuya mano pálida colgaba del borde de las sábanas blancas, ahora manchadas con el rastro carmesí de una tarde que había comenzado con risas y terminado en horror. No había espacio para el llanto histérico, ni para los gritos de telenovela que uno esperaría en una situación así. El verdadero pánico de una madre es silencioso, una implosión que congela la sangre y agudiza los sentidos hasta un punto doloroso. Amelia corría por ese pasillo interminable de linóleo desgastado, sintiendo cómo sus botas viejas golpeaban el suelo con un ritmo que competía con los latidos desbocados de su propio corazón. Su mente, en un mecanismo de defensa cruel pero eficiente, reproducía en bucle los últimos 20 minutos, el chirrido agudo de los neumáticos sobre el asfalto, ese sonido metálico y seco del impacto que nunca se olvida, y el silencio absoluto, antinatural, que siguió inmediatamente después. Ese silencio era peor que cualquier grito, porque significaba que la risa contagiosa de Cuba, esa que llenaba su pequeño apartamento de vida y desorden feliz, se había apagado de golpe, dejando un vacío que ahora amenazaba con tragársela entera mientras cruzaban las puertas batientes de la zona de trauma. Al mirar a su hijo sobre la camilla, Amelia sentía una disonancia cognitiva brutal. No podía conciliar la imagen de ese niño, que apenas unas horas antes saltaba sobre los charcos desafiando la gravedad con su energía inagotable, con la figura frágil y rota que ahora dependía de máquinas y extraños para seguir respirando. La venda improvisada en su cabeza ya estaba empapada, y cada vez que los paramédicos gritaban códigos y números que ella no entendía, sentía como si le arrancaran un pedazo de alma. Cuba era su universo entero, su única familia, el único ser humano que la amaba incondicionalmente y por quien ella había movido montañas. Verlo así, tan vulnerable, tan quieto, era una violación a la promesa silenciosa que le hizo el día que nació, que nada ni nadie le haría daño jamás. Esa promesa se desmoronaba ante sus ojos bajo las luces quirúrgicas, y la impotencia era un sabor metálico en su boca. Los médicos y enfermeras se movían alrededor del niño como un enjambre coordinado, cortando la ropa de Cuba con tijeras afiladas, exponiendo su pequeño pecho para colocar electrodos. Amelia fue empujada suave pero firmemente hacia una esquina de la habitación, una espectadora forzada en la lucha por la vida de su propio hijo. Desde su posición, se abrazó a sí misma, clavándose las uñas en los brazos, a través de su vieja chaqueta de mezclilla, esa que usaba para trabajar y que ahora estaba manchada de aceite y polvo. No le importaba su apariencia, no le importaba que su cabello estuviera enredado o que sus jeans estuvieran desgastados por los años de uso. En ese momento, ella era pura esencia materna, un animal herido vigilando a su cría desde la barrera, lista para atacar o para morir si fuera necesario. La soledad que la había acompañado durante los últimos 5 años nunca había pesado tanto como en ese instante, en esa habitación fría donde la vida y la muerte jugaban a los dados. Durante 5 años, Amelia había construido una fortaleza alrededor de sus vidas, una estructura emocional hecha de hormigón armado para protegerse del abandono y de la crueldad del mundo. Desde que el padre de Cuba desapareció sin dejar rastro antes de que el niño naciera, ella había aprendido a ser madre y padre, proveedora y protectora, enterrando sus propios miedos bajo capas de trabajo duro y pragmatismo. No se permitía ser débil, no tenía ese lujo. Cada decisión, cada sacrificio, había sido para asegurar que a Cuba no le faltara nada, aunque a ella le faltara todo. Pero allí, arrinconada contra la pared fría del hospital, sintió la primera grieta profunda en esa armadura. La autosuficiencia de la que tanto se enorgullecía no servía de nada contra un traumatismo craneal severo.
Por primera vez en mucho tiempo, el deseo de tener a alguien a su lado, alguien que compartiera el peso de ese terror, fue tan fuerte que casi la hizo doblar las rodillas. La situación en la sala de trauma cambió drásticamente cuando el monitor cardíaco comenzó a emitir una alarma más rápida y aguda, indicando que la presión intracraneal del niño estaba aumentando peligrosamente. El médico de guardia, un hombre joven con ojeras profundas que denotaban un turno demasiado largo, levantó la vista y gritó pidiendo la presencia inmediata del neurocirujano de guardia. Las palabras hematoma epidural y compresión flotaron en el aire como sentencias de muerte. Amelia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El tiempo, que hasta entonces parecía correr a una velocidad vertiginosa, de repente se detuvo. Vio cómo preparaban a su hijo para un traslado urgente al quirófano, y el terror absoluto se apoderó de ella. No era solo miedo a perderlo, era el miedo a que su amor, por inmenso que fuera, no fuera suficiente para mantenerlo en este mundo. Fue entonces cuando las puertas automáticas se abrieron de nuevo, pero esta vez no con el caos de una camilla, sino con la autoridad silenciosa de quien se sabe dueño del lugar. Entró el doctor Marcin Sikora, el especialista que habían convocado. Incluso en medio de la crisis, su presencia imponía un cambio en la atmósfera. Irradiaba una calma gélida, una seguridad casi arrogante que contrastaba violentamente con el pánico sudoroso de Amelia. Llevaba el uniforme quirúrgico azul impecable, sin una sola arruga, y se movía con la precisión de una máquina bien engrasada. No corría, no gritaba, simplemente caminaba hacia la camilla con la certeza de alguien que ha visto la muerte 1000 veces y ha aprendido a negociar con ella sin pestañear. Para el personal del hospital, él era una eminencia, la solución al problema. Para Amelia, que lo vio desde su rincón en las sombras, fue como ver un fantasma materializarse de su peor pesadilla. El reconocimiento fue instantáneo y visceral, golpeándola en el estómago con más fuerza que el accidente mismo. No había cambiado mucho en 5 años, o tal vez sí. Ahora parecía más duro, más pulido, como si el dinero y el éxito hubieran limado cualquier imperfección humana que pudiera haber tenido antes. Era el mismo hombre que la había dejado sola, embarazada y aterrorizada, eligiendo su carrera y su libertad por encima de la responsabilidad. Y ahora, por una de esas crueles ironías que solo la vida real es capaz de orquestar, la vida de su hijo, el hijo que él nunca quiso conocer, dependía exclusivamente de la habilidad de sus manos. Amelia quiso gritar, quiso vomitar, quiso correr y arrancar a Cuba de allí, pero se quedó paralizada, atrapada en la paradoja más dolorosa. El hombre que más odiaba en el mundo era el único que podía salvar lo que ella más amaba. Marcin no la vio. Para él, en ese momento, Amelia era solo una figura borrosa en la periferia, otra madre angustiada en una noche cualquiera de guardia, parte del mobiliario emocional al que se había vuelto inmune para poder hacer su trabajo. Su atención estaba centrada exclusivamente en los monitores y en el paciente. Se acercó a la camilla con esa distancia clínica que lo caracterizaba, poniéndose los guantes de látex con movimientos rápidos y secos. Comenzó a examinar las pupilas de Cuba, ladrando órdenes precisas a las enfermeras sobre la medicación y la preparación del quirófano. No había calidez en sus gestos, solo una eficiencia técnica abrumadora. Trataba al niño no como a un ser humano pequeño y asustado, sino como a un rompecabezas biológico complejo que necesitaba ser resuelto antes de que fuera demasiado tarde. El momento que cambiaría el destino de todos ocurrió segundos después, cuando Marcin giró suavemente la cabeza del niño para examinar la zona del impacto detrás de la oreja. Sus dedos enguantados apartaron el cabello ensangrentado y, de repente, se detuvieron. Todo su cuerpo se tensó imperceptiblemente. Allí, justo detrás del lóbulo de la oreja izquierda de Cuba, había un pequeño lunar, una marca de nacimiento distintiva con una forma irregular muy específica, un pieprsic idéntico al que el propio Marcin tenía en el mismo lugar y al que su madre tenía antes que él. Era una firma genética, una marca de agua de la naturaleza que no podía ser ignorada ni negada. La mano de Marcin, que nunca temblaba, se quedó suspendida en el aire por una fracción de segundo. El tiempo volvió a detenerse, pero esta vez no por el miedo a la muerte, sino por el peso aplastante de una verdad que acababa de caer sobre él como una losa de concreto. Ese pequeño lunar irregular actuó como una llave maestra que abrió una compuerta que Marcin había mantenido sellada herméticamente durante años. Lentamente,
como quien teme lo que va a encontrar. Levantó la mirada del cuello del niño y recorrió el resto de su rostro con una atención nueva, febril. Ya no veía un caso clínico, ni un conjunto de síntomas. Veía la curva de su propia nariz, la forma de sus párpados cerrados, la estructura misma de una mandíbula que veía cada mañana en el espejo mientras se afeitaba. La genética gritaba en silencio bajo las luces blancas de la sala de urgencias, una confirmación biológica tan potente que le cortó la respiración. Ese niño, que yacía vulnerable y roto sobre la camilla, era la manifestación física de la cobardía de Marcin, el hijo que él había decidido borrar de su existencia para perseguir becas, prestigios y una vida sin ataduras. El monitor cardíaco seguía pitando, marcando el ritmo de un corazón que compartía su propia sangre, y el sonido se transformó en un martilleo acusador dentro de su cabeza. Fue entonces cuando Marcin levantó la vista y buscó instintivamente a la madre, cruzando el espacio aséptico de la sala de trauma hasta encontrar los ojos de Amelia en la penumbra del rincón. El choque de miradas no tuvo nada de cinematográfico. Fue crudo, seco y devastadoramente real. Él esperaba encontrar sorpresa, quizás la conmoción de la coincidencia, pero en los ojos de Amelia solo halló un reconocimiento duro y fatigado. Ella no se sorprendió al verlo. Su expresión decía claramente que sabía exactamente quién era él desde el momento en que entró por la puerta, y que su presencia no era un milagro, sino una complicación necesaria. En esa mirada no había bienvenida, ni alivio, ni siquiera odio visible en ese instante. Había una barrera de acero, una confirmación silenciosa de que él estaba allí solo para cumplir una función técnica, despojado de cualquier derecho humano o paternal sobre la situación. El trance se rompió por la necesidad médica. El estado de Cuba era crítico, y no había tiempo para procesar el colapso de la vida personal del cirujano. «Vamos a quirófano, ahora», ordenó Marcin, pero su voz sonó extraña en sus propios oídos, medio tono más baja, carente de esa arrogancia habitual. El equipo se puso en marcha, empujando la camilla a toda velocidad hacia los ascensores, dejando a Amelia atrás en la sala de espera, sola nuevamente. Mientras corría al lado de la camilla, Marcin sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La profesionalidad que había cultivado como una religión empezaba a fragmentarse. Sus manos, sus herramientas más preciadas, se sentían repentinamente ajenas, cargadas con una responsabilidad que iba mucho más allá del juramento hipocrático. No estaba salvando a un paciente anónimo, estaba luchando por la vida que él mismo había engendrado y abandonado. El proceso de lavado prequirúrgico, que normalmente era un ritual meditativo para Marcin, se convirtió esa noche en una tortura psicológica. Mientras frotaba sus manos y antebrazos con el cepillo áspero y el jabón antiséptico, mirándose en el espejo de acero inoxidable sobre el lavabo, vio a un desconocido. El hombre exitoso, el prometido de una mujer de alta sociedad. El cirujano estrella se desmoronaba ante la imagen de un padre aterrorizado. El agua caliente corría por sus manos, pero él sentía un frío glacial que le calaba los huesos. Sabía que en pocos minutos tendría que abrir el cráneo de su propio hijo, y el pensamiento de que un error milimétrico de su parte pudiera costarle la vida al niño le provocó una náusea violenta. Tuvo que apoyarse en el borde del lavabo, respirando hondonadas de aire estéril, obligándose a encerrar al padre en una caja mental y dejar que solo el cirujano entrara al quirófano. Dentro del quirófano, el ambiente era de una concentración absoluta, pero para Marcin, el aire estaba cargado de una electricidad diferente. Al ver el campo quirúrgico preparado, con solo la pequeña zona de la cabeza de Cuba expuesta, sintió un vértigo paralizante. Tomó el bisturí y por primera vez en su carrera notó un tremor imperceptible en sus dedos, una vibración de duda que lo horrorizó. Tuvo que cerrar los ojos un segundo, visualizando la anatomía, disociándose de la realidad de que ese tejido, esa piel, era carne de su carne. «Bisturí», pidió de nuevo, forzando a su voz a sonar firme. Comenzó a operar, y cada incisión, cada movimiento para aliviar la presión del hematoma, se sentía como si estuviera operando sobre su propia alma. El santuario, donde solía sentirse como un dios, se había convertido en su cámara de expiación, donde cada segundo era un juicio a sus decisiones pasadas. Mientras tanto, en la sala de espera desierta, el tiempo se había transformado en una sustancia viscosa y lenta para Amelia.
Sentada en una silla de plástico duro que le entumecía las piernas, miraba fijamente las puertas dobles por donde se habían llevado a su hijo. La reaparición de Marcin no le había traído consuelo, sino una capa adicional de angustia. Recordaba con una claridad dolorosa el día que él se fue, la facilidad con la que empacó sus libros de medicina y sus sueños de grandeza, dejándola a ella con una prueba de embarazo positiva y un futuro incierto. Ahora, la ironía del destino era cruel. El hombre que no había querido ser padre era el único que podía devolverle a su hijo. Amelia apretaba las manos hasta que los nudillos se pusieron blancos, rezando no al Dios de las iglesias, sino al universo, pidiendo que la habilidad de Marcin fuera mayor que su calidad humana. Pasaron horas que parecieron años. Cuando finalmente se apagó la luz roja de «en cirugía» y las puertas se abrieron, Amelia se puso de pie de un salto, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Marcin salió, aún con el uniforme de quirófano, quitándose el gorro y la mascarilla, revelando un rostro marcado por el agotamiento y algo más profundo, una especie de derrota personal que no encajaba con el éxito de la operación. Caminó hacia ella, y Amelia notó que sus pasos no tenían la cadencia segura de siempre. Eran pesados. Se detuvo a una distancia prudente, respetando el campo de fuerza que ella proyectaba. Por un momento, solo se miraron, dos extraños unidos por la historia y la tragedia, en un pasillo de hospital que olía a cera y silencio. La operación fue un éxito, dijo Marcin, y su voz se quebró ligeramente al final, una grieta en su perfecta fachada profesional. Logramos drenar el hematoma. La presión ha bajado. Está estable. Amelia soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Un suspiro tembloroso que le sacudió todo el cuerpo. Las lágrimas que había estado conteniendo amenazaron con salir, pero las mordió. Marcin dio un paso vacilante hacia ella, como si el instinto le impulsara a ofrecer consuelo, o quizás a buscarlo, abriendo la boca para decir algo más. Tal vez, lo siento, tal vez, es mi hijo, tal vez, simplemente su nombre. Quería romper esa barrera invisible, quería reconocer la realidad que los unía. Quería dejar de ser el médico por un segundo, pero Amelia no se lo permitió. Antes de que él pudiera pronunciar una palabra personal, ella irguió la postura, recuperando esa dignidad feroz que la había mantenido a flote todos esos años. Lo miró directamente a los ojos, con una frieza que congeló cualquier intento de acercamiento emocional. «Gracias, doctor», dijo. La palabra «doctor» fue pronunciada con una precisión quirúrgica, levantando un muro intransponible entre ellos. No le estaba agradeciendo al padre de su hijo, ni al exnovio que la abandonó. Le estaba pagando por un servicio prestado, reduciéndolo a su función utilitaria. Con esa frase, le recordó cuál era su lugar. Él era el técnico que arreglaba el cuerpo, pero ella era la madre que cuidaba el alma. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la UCI, dejándolo solo en el pasillo. Marcin se quedó allí, estático, viendo cómo ella se alejaba. La palabra «doctor» resonaba en su cabeza como una sentencia. Se sintió más vacío que nunca, a pesar de haber salvado una vida. Caminó mecánicamente hacia su despacho, un espacio lleno de títulos enmarcados y regalos de pacientes agradecidos, pero que ahora le parecía una celda de lujo. Se sentó en su silla de cuero ergonómica y se cubrió la cara con las manos. La imagen del Piepersig detrás de la oreja de Cuba y la mirada de acero de Amelia lo perseguían. Su vida perfecta, su apartamento de diseño, su prometida Ana que solo se preocupaba por las galas benéficas, todo eso le pareció de repente una escenografía de cartón piedra. Había salvado al niño, sí, pero en ese pasillo vacío comprendió que había perdido algo mucho más importante hace 5 años, y que no había cirugía en el mundo capaz de repararlo. La soledad de su despacho, que antes consideraba un refugio merecido tras el caos del quirófano, se sentía ahora como una jaula de cristal insonorizada, donde sus propios pensamientos rebotaban con violencia. Marcin se dejó caer en el sofá de cuero italiano, ese que había costado más que el alquiler de un año de muchas familias, y miró sus manos. Esas manos, aseguradas por una cifra astronómica, acababan de salvar la vida de su hijo, pero la victoria le sabía a ceniza en la boca. No había euforia, solo un cansancio existencial que le pesaba en los hombros como un abrigo de plomo mojado. Recordó la frialdad en la voz de Amelia, ese «gracias, doctor», que lo había degradado a la categoría de un extraño útil,
y entendió que esa barrera era mucho más sólida que cualquier muro físico. Se sirvió un vaso de agua con mano temblorosa, notando cómo el líquido chocaba contra el cristal, y se dio cuenta de que su vida, meticulosamente construida sobre la ambición y el olvido, acababa de recibir un golpe estructural del que no se recuperaría jamás. Incapaz de quedarse quieto en esa oficina que apestaba a éxito estéril, Marcin salió de nuevo al pasillo, movido por una fuerza gravitacional que no podía controlar. Sus pasos lo llevaron inevitablemente hacia la unidad de cuidados intensivos pediátricos, el lugar donde la fragilidad humana se monitorizaba con pitidos electrónicos constantes. Se detuvo tras el cristal de la habitación de aislamiento, oculto en la penumbra del pasillo, observando la escena como un voyeur de su propia vida perdida. Dentro, la luz era tenue, azulada, y Cuba dormía conectado a varios tubos, pequeño y perdido entre las sábanas blancas. Pero lo que rompió a Marcin fue ver a Amelia. Ella no dormía. Estaba sentada en una silla incómoda, con el cuerpo inclinado hacia adelante, sosteniendo la mano del niño con una devoción feroz, acariciando sus dedos con una suavidad infinita. Esa imagen de intimidad absoluta, de un vínculo inquebrantable entre madre e hijo, le mostró todo lo que él había despreciado y que ahora, cruelmente, se daba cuenta de que le faltaba. Regresar a su ático esa madrugada fue como entrar en un museo o en un set de filmación abandonado. Todo estaba perfecto, limpio y absolutamente carente de vida real. Ana, su prometida, ya estaba despierta, preparándose para una reunión matutina con su habitual eficiencia corporativa. Al verlo entrar con el rostro desencajado y la ropa arrugada, su preocupación fue inmediata pero superficial, centrada en la logística y la imagen. ¿Estás bien? Te ves terrible. Recuerda que esta noche tenemos la cena benéfica con los directivos del hospital, dijo ella, revisando su agenda en la tablet sin apenas mirarlo a los ojos. Su voz, perfectamente modulada y carente de aristas emocionales, chirrió en los oídos de Marcin. Ella le hablaba de galas y reputación, mientras él todavía tenía la sensación táctil del cráneo de su hijo bajo sus dedos. En ese momento, la belleza de Ana y la perfección del apartamento le parecieron grotescas, una fachada brillante que ocultaba un vacío moral inmenso en el que él había elegido vivir voluntariamente. Al día siguiente, el hospital se convirtió en un campo minado emocional para Marcin. Intentó concentrarse en sus otros pacientes, en las rondas habituales, pero su mente regresaba obsesivamente a la habitación 304. Aprovechando un momento en que Amelia había salido, quizás al baño o a buscar café, se deslizó dentro de la habitación con la excusa de revisar los parámetros postoperatorios. Al estar allí, junto a la cama, el aire se sentía diferente, cargado de una realidad que no existía en el resto del edificio. Cuba estaba despierto, mirándolo con grandes ojos curiosos, ojos que eran un espejo de los suyos. El niño no sabía quién era él, solo veía a un médico amable. Marcin sintió un nudo en la garganta tan apretado que dolía. ¿Te gustan los astronautas?, preguntó Marcin con voz ronca, notando un pequeño cohete de juguete en la mesita de noche, el único objeto personal en ese ambiente estéril. El niño asintió levemente, con esa timidez pura de la infancia, y Marcin sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. En un impulso irracional, lejos de cualquier protocolo médico, Marcin tomó un recetario de su bolsillo y un bolígrafo. No escribió una prescripción ni notas clínicas. Con trazos rápidos y nerviosos, dibujó un pequeño astronauta flotando en el espacio, con una estrella al fondo. No era una obra de arte, pero era algo personal, un intento desesperado y patético de conexión, un mensaje en una botella, lanzado desde su isla de culpa hacia la orilla de su hijo. «Para que te cuide», murmuró, dejando el dibujo sobre la mesita de noche, al lado del juguete. Fue un gesto minúsculo, casi ridículo, pero para él representaba la primera acción paternal que realizaba en 5 años. Se sintió como un ladrón, robando un momento de intimidad que no se había ganado, y salió de la habitación rápidamente, con el pulso acelerado, antes de que la dueña legítima de ese espacio regresara y lo descubriera invadiendo su territorio. Amelia regresó minutos después, trayendo consigo el olor a café barato y cansancio. Su radar de madre, siempre alerta, detectó inmediatamente que alguien había estado allí. La energía en la habitación había cambiado. Su mirada cayó sobre el papel del recetario en la mesita. Al ver el dibujo del astronauta, su reacción no fue de ternura, sino de una tensión defensiva inmediata. Reconoció el trazo, o quizás simplemente la intromisión,
No era un dibujo de una enfermera aburrida. Era un mensaje. Su instinto de leona se encendió. Agarró el papel, sintiendo la textura del mismo, y una mezcla de ira y miedo le recorrió la espalda. Ese hombre estaba intentando entrar por las grietas, estaba intentando comprar su conciencia con garabatos y simpatía barata cuando no había estado allí para limpiar los vómitos, para calmar las fiebres o para pagar el alquiler durante 5 años. La reacción de Amelia fue blindar el perímetro. Salió al pasillo y buscó a la jefa de enfermeras con una determinación que asustó al personal. No quiero visitas no autorizadas en esta habitación. Nadie que no sea estrictamente necesario para el tratamiento médico de mi hijo entra aquí. ¿Me ha entendido?, dijo con voz baja pero vibrante de furia contenida. La enfermera asintió, sorprendida por la vehemencia de la madre. Amelia no iba a permitir que Marcin jugara a ser el papá salvador, ahora que era conveniente o que su conciencia le pesaba. Ella había construido esa vida sola, ladrillo a ladrillo, y no iba a dejar que él entrara a desestabilizar emocionalmente a Cuba, para luego volver a su vida de lujo cuando se aburriera o se sintiera perdonado. El dibujo terminó arrugado en el fondo de su bolso, una prueba de la invasión que no estaba dispuesta a tolerar. Marcin, observando desde el control de enfermería al final del pasillo, vio el intercambio y entendió el mensaje alto y claro. Acceso denegado. La puerta se le había cerrado en la cara, y con razón. Se dio cuenta de que el perdón no era algo que pudiera obtener con un dibujo o una sonrisa triste. La impotencia lo consumía, pero también una extraña resolución. Si no podía ser un padre presente, ni un amigo, ni siquiera un conocido, sería un protector invisible. Fue a la administración del hospital esa misma tarde. Usando su influencia y su posición, ordenó que trasladaran a Cuba a una habitación privada mejor equipada, con cama para acompañante, y que cargaran todos los gastos extras, medicamentos no cubiertos y terapias de rehabilitación a una cuenta anónima que él pagaría personalmente. Que conste como beca del hospital o donación anónima, no quiero que aparezca mi nombre, instruyó a la administrativa, quien lo miró confundida pero obedeció ante la autoridad de su tono. La vida, sin embargo, seguía su curso implacable y cruel en su normalidad. A mediodía, Ana apareció en el hospital para recoger a Marcin para un almuerzo de compromiso con unos inversores. Entró en la sala de espera caminando con sus tacones de diseño que repiqueteaban sobre el linóleo barato, vestida impecablemente, una visión de elegancia que desentonaba violentamente con el dolor y la suciedad de una sala de urgencias. Marcin salió a su encuentro, quitándose la bata blanca, intentando componer una máscara de normalidad que sentía que se le resbalaba por la cara. Amelia, que salía en ese momento de la habitación de Cuba para estirar las piernas, se detuvo en seco. Vio la escena desde unos 10 metros de distancia. El médico exitoso y su prometida perfecta. Una pareja de revista, brillantes y limpios, hablando de un mundo al que ella y su hijo no pertenecían ni querían pertenecer. El contraste visual fue devastador. Amelia se miró sus propias zapatillas gastadas, sus uñas cortas y sin pintar, su ropa que olía a hospital y a miedo. Pero en lugar de sentir envidia, sintió una oleada de repulsión y de claridad. Vio a Marcin tomar el brazo de Ana. Vio cómo ella le quitaba una pelusa invisible de la chaqueta con un gesto de posesión fría. Entendió que Marcin vivía en una jaula dorada, rodeado de gente que amaba lo que él representaba, no quién era. Ella, en su pobreza y su lucha, tenía algo real, el amor incondicional de Cuba, la verdad de su sacrificio. Marcin levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Amelia por un segundo antes de salir. En esa mirada cruzada, él vio el juicio silencioso de ella, y ella vio la desesperación de un hombre que se ahogaba en su propio éxito. Él salió por las puertas automáticas hacia su coche de lujo, pero una parte de él se quedó anclada en ese pasillo gris, junto a la mujer que había despreciado y el hijo que acababa de descubrir. El almuerzo con los inversores en aquel restaurante de moda, con vistas panorámicas a la ciudad, fue para Marcin una experiencia de disociación casi psicótica. Mientras los hombres de traje discutían sobre márgenes de beneficio y la expansión del ala de cardiología, y Ana elegía el vino con una sofisticación ensayada, Marcin sentía que estaba viendo una película muda y aburrida. El sabor de la comida gourmet, un plato complejo de mariscos que costaba lo que Amelia probablemente gastaba en comida para un mes, le revolvía el estómago. Cada vez que alguien reía o brindaba, él solo podía escuchar el pitido rítmico del monitor de la UCI
y ver la mancha de sangre seca que había quedado en la manga de su camisa debajo de la chaqueta. La banalidad de su mundo habitual, ese círculo de élite en el que tanto se había esforzado por entrar, se le revelaba ahora con una crudeza insoportable. Eran personas vacías hablando de nada, mientras a pocos kilómetros de allí, una mujer sola luchaba contra el abismo con una dignidad que ninguno de los presentes en esa mesa conocería jamás. De regreso en el hospital, Amelia notó los cambios casi de inmediato, y su desconfianza se disparó como una alarma antiaérea. Una enfermera jefe, con una amabilidad sospechosamente solícita, le informó que trasladarían a Cuba a una habitación individual en la planta privada, por protocolo de prevención de infecciones. Amelia sabía que eso era mentira, conocía el sistema público, sabía que las habitaciones privadas eran para los que tenían seguros de oro o apellidos importantes. Al entrar en la nueva estancia, con su sofá-cama para acompañantes, televisión y baño propio, no sintió gratitud, sino el peso de una deuda invisible. Sabía exactamente de dónde venía esto. Marcin estaba usando su tarjeta de crédito y su influencia para aliviar su propia culpa, convirtiendo el cuidado de su hijo en una transacción más. Amelia apretó los labios, tentada a rechazarlo todo y volver a la sala común por puro orgullo, pero miró a Cuba, descansando mucho más tranquilo en el silencio de esa habitación, y se tragó su dignidad. Aceptaría la comodidad para su hijo, pero no le daría las gracias al benefactor en la sombra. Esa noche, la atmósfera en el ático de Marcin y Ana estaba cargada de una electricidad estática desagradable. Ana estaba sentada en la isla de la cocina, rodeada de muestras de tela y diseños florales para la boda, inmersa en la logística del evento social del año. Marcin, de pie junto al ventanal mirando las luces de la ciudad, se sentía como un intruso en su propia casa. «¿Crees que las peonías son demasiado informales?», preguntó ella sin levantar la vista. La pregunta le pareció tan absurda, tan ofensiva en su trivialidad frente a la fragilidad de la vida que había tenido entre sus manos horas antes, que tuvo que contenerse para no gritar. «Me da igual, Ana. Haz lo que quieras», respondió con una sequedad que la hizo detenerse. Ella lo miró, no con preocupación amorosa, sino con la molestia de un gerente cuyo empleado no está rindiendo. «Estás muy extraño desde ese accidente. No dejes que un caso difícil arruine nuestro momento, Marcin. La gente estará mirando», sentenció ella, dejando claro que para ella, la empatía era un defecto de fabricación que debía ocultarse. Al día siguiente, Marcin buscó cualquier excusa administrativa para volver a la planta donde estaba ingresado Cuba. Necesitaba verlos. Una necesidad física similar a la adicción. Se quedó de pie en el control de enfermería, fingiendo revisar unos expedientes en la computadora, pero sus ojos estaban fijos en la puerta entreabierta de la habitación 304. Vio a Amelia ayudando a Cuba a beber agua con una pajita, limpiándole una gota que caía por su barbilla, con una ternura que le estrujó el corazón. No había impaciencia en sus gestos, a pesar del cansancio visible en sus hombros caídos y las ojeras oscuras bajo sus ojos. Marcin se dio cuenta de que se había perdido todo. Los primeros pasos, las primeras palabras, las fiebres de madrugada, las risas por tonterías. Había cambiado todo eso por la frialdad de los congresos médicos y las cenas de gala. La magnitud de su pérdida era incalculable, y lo peor era saber que había sido una elección propia, consciente y cobarde. Un incidente menor con el catéter de Cuba obligó a Marcin a entrar en la habitación, rompiendo la tregua de distancia que habían mantenido. Al verlo entrar, el cuerpo de Amelia se tensó visiblemente, como un resorte a punto de saltar. Marcin intentó actuar con profesionalidad, revisando la vía intravenosa en el brazo del niño, pero sus manos rozaron la piel de su hijo y sintió una descarga eléctrica. Cuba lo miró y sonrió débilmente. «Gracias, señor médico», susurró el niño con voz rasposa. Marcin sintió que las rodillas le fallaban. Tuvo que apoyarse en la barandilla de la cama para no caer. «De nada, campeón», logró decir, con la voz estrangulada. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Amelia. Ella estaba observando la interacción con una mezcla de dolor y furia contenida. No dijo nada frente al niño, pero su mirada le gritaba que no tenía derecho a esa sonrisa, que esa conexión era un robo, que él no era el señor médico, sino el padre que nunca estuvo. Cuando salió al pasillo,
Marcin tuvo que entrar en el baño del personal y mojarse la cara con agua helada. Se miró en el espejo y vio a un hombre envejecido 10 años en 2 días. La imagen de éxito que el mundo veía, el traje caro, el reloj de marca, la postura autoritaria, le parecía ahora un disfraz ridículo. Recordó las palabras de Ana sobre la reputación y la marca personal, y sintió una náusea profunda hacia su propia existencia. Había construido un imperio sobre la arena de la vanidad, y ahora la marea de la realidad estaba socavando los cimientos. Sacó su teléfono y miró los mensajes de Ana, recordatorios sobre la prueba del menú, quejas sobre un proveedor, fotos de anillos. Cada notificación era un clavo más en el ataúd de su relación. No podía seguir fingiendo que esa vida le importaba. Simplemente ya no cabía en ella. Amelia, por su parte, vivía su propia tormenta silenciosa en la habitación de lujo. Se sentía como una impostora rodeada de tanta tecnología y comodidad. Cada vez que una enfermera traía una bandeja con comida decente para ella, algo que nunca ocurría en la seguridad social estándar, o cambiaba las sábanas con una frecuencia innecesaria, sentía la mano de Marcin detrás de todo. Era una forma de control, pensaba ella con amargura. Él no podía dar amor, así que daba cosas. Intentaba comprar su perdón, o al menos, comprar su silencio y su propia paz mental. Amelia acarició el pelo de Cuba mientras dormía, y le prometió en susurros que no se dejarían comprar. Usarían sus recursos para que él sanara. Sí, porque ella no era estúpida, y la salud de su hijo era lo primero, pero jamás le vendería su alma ni le daría la absolución que él buscaba desesperadamente con su chequera. La tensión alcanzó un nuevo nivel, cuando Marcin se encontró con una antigua colega en el pasillo, quien le comentó casualmente lo generoso que era al ocuparse personalmente de un caso de caridad. Ana me contó que estás muy afectado por ese niño pobre. Es muy noble de tu parte, dijo la doctora con una sonrisa condescendiente. Marcin sintió un frío glacial. Ana estaba usando su crisis de conciencia como una herramienta de relaciones públicas, convirtiendo su dolor y su culpa secreta en una anécdota para enaltecer su imagen de pareja filantrópica. La manipulación era tan burda, tan carente de alma, que Marcin sintió miedo de la mujer con la que iba a casarse. Ana no tenía ni idea de la verdad, pero incluso su interpretación falsa de los hechos era utilizada para el beneficio social. Se dio cuenta de que estaba durmiendo con una enemiga, alguien incapaz de entender la redención, porque no creía en el pecado, solo en la mala publicidad. Esa tarde, Marcin tomó una decisión impulsiva. Fue a la administración y solicitó el historial completo de los gastos médicos proyectados para la recuperación de Cuba, incluyendo fisioterapia a largo plazo y posibles cirugías estéticas para las cicatrices. La cifra era alta, impagable para alguien con el sueldo de Amelia. Sin dudarlo, hizo una transferencia desde su cuenta personal de ahorros, la que tenía reservada para la compra de una casa de verano que Ana quería. Liquidó todo por adelantado bajo el anonimato estricto. Al firmar los papeles, sintió el primer alivio real en días. No era una cura, no borraba el pasado, pero era una acción concreta. Estaba sacrificando su futuro de lujo para asegurar el futuro del niño. Al ver el saldo de su cuenta bajar drásticamente, no sintió pérdida, sino una extraña ligereza, como si estuviera soltando un lastre que le impedía respirar. Al volver a casa esa noche, Ana lo estaba esperando con una copa de vino en la mano y una expresión gélida. Había visto la notificación del banco, o quizás simplemente intuía que algo drástico había cambiado. ¿Podemos hablar de por qué estás tirando nuestro dinero y tu atención en gente que no importa?, preguntó ella, directa y letal. Marcin la miró, viendo la perfección de su maquillaje, la elegancia de su vestido, y por primera vez vio claramente la fealdad de su alma. Ellos importan, Ana. Importan más de lo que tú podrías entender jamás, respondió él con voz tranquila. Fue el inicio del fin. No hubo gritos, solo el sonido cristalino de una copa al dejarse con fuerza sobre la mesa y el silencio pesado de 2 personas que se dan cuenta de que son completos extraños, compartiendo un código postal. La vida perfecta de Marcin había comenzado oficialmente su demolición controlada. La discusión en el ático no fue una pelea de gritos pasionales, sino una negociación comercial fallida que reveló la verdadera naturaleza de su relación. Ana no estaba herida emocionalmente por el comportamiento distante de Marcin. Estaba furiosa por el incumplimiento de contrato que esto representaba para su imagen pública.
No puedes tener una crisis de mediana edad ahora, Marcin. Las invitaciones ya se enviaron. La prensa social está avisada. Esto es una fusión de familias, no solo un romance adolescente, le espetó ella, caminando de un lado a otro con su copa de vino, más preocupada por la logística de la cancelación que por los sentimientos de su prometido. Marcin la escuchaba desde el sofá, y cada palabra que salía de la boca de Ana era como un bisturí cortando los últimos hilos que lo ataban a esa vida falsa. Se dio cuenta con una claridad aterradora de que ella no lo veía como a un hombre, sino como a un activo valioso en su cartera de inversiones, un accesorio perfecto para su vida de alta sociedad. «Se acabó, Ana. No puedo hacerlo», dijo Marcin, interrumpiendo su monólogo sobre los proveedores del banquete. La frase quedó suspendida en el aire acondicionado del apartamento de lujo. Ana se detuvo en seco y lo miró con una frialdad que habría congelado el infierno. No hubo lágrimas. Su rostro se endureció, transformándose en una máscara de odio calculado. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Si sales por esa puerta y me humillas cancelando la boda por un capricho filantrópico, te destruiré. Haré que cada consejo médico de esta ciudad sepa que eres inestable. Amenazó ella con voz calmada y venenosa. Marcin, sorprendentemente, no sintió miedo. Sintió una liberación inmensa, como si acabara de soltar un saco de piedras que llevaba cargando 5 años. «Haz lo que tengas que hacer», respondió él, levantándose y dejando las llaves del apartamento sobre la mesa de cristal. Salió con lo puesto, sin maletas, caminando hacia el ascensor como un hombre que marcha hacia el cadalso con una sonrisa en los labios. Esa noche, Marcin durmió en el sofá de su despacho en el hospital, cubierto con una manta áspera del servicio de guardia. No tenía casa, su prometida estaba planeando su ruina social, y su cuenta bancaria estaba sangrando por los gastos médicos anónimos de Cuba, pero por primera vez en años, durmió sin necesidad de pastillas. Al despertar con el dolor de espalda y la luz del amanecer entrando por la ventana, se sintió extrañamente limpio. Se lavó en el baño de los médicos y se puso su bata blanca, que ahora sentía no como un disfraz de superioridad, sino como una herramienta de trabajo honesto. Al salir al pasillo, notó que las miradas de las enfermeras y residentes habían cambiado. El rumor de la ruptura ya corría por los pasillos con la velocidad de un virus. Ya no era el intocable dios de la neurocirugía con la vida perfecta. Era el tema del cotilleo del día, el hombre que había enloquecido y tirado su futuro por la borda. Amelia, ajena al drama de la alta sociedad médica, llegó temprano al hospital para relevar a su vecina, quien se había quedado un par de horas con Cuba, para que ella pudiera ir a ducharse y cambiarse de ropa. Mientras caminaba hacia la habitación, no pudo evitar escuchar los susurros de 2 enfermeras en el control. Dicen que Ana lo echó de casa. Cancelaron la boda. Parece que él está durmiendo aquí, murmuraban entre risitas discretas. Amelia aminoró el paso, sintiendo un vuelco en el estómago. No necesitaba que dijeran el nombre para saber de quién hablaban. Al cruzar el pasillo, vio a Marcin a lo lejos, revisando unos historiales. Se veía desaliñado, con la camisa del día anterior y una sombra de barba que nunca antes había permitido. La imagen de la perfección absoluta se había resquebrajado, y aunque Amelia mantenía su odio intacto, no pudo evitar sentir un impacto al ver la devastación física del hombre que siempre había priorizado su imagen sobre todo lo demás. La recuperación de Cuba avanzaba, pero las secuelas del accidente exigían una realidad logística brutal. El fisioterapeuta entró en la habitación esa mañana, con una lista de equipos ortopédicos y sesiones de rehabilitación necesarias para que el niño pudiera volver a caminar correctamente. Amelia escuchó la explicación con el rostro estoico, pero por dentro estaba haciendo cálculos matemáticos desesperados, sabiendo que su sueldo de camarera y limpiadora no cubriría ni una 10ª parte de lo que le pedían. Cuando el terapeuta terminó, ella respiró hondo, lista para preguntar por opciones más baratas o planes de pago a plazos eternos. «No se preocupe por la facturación, señora», interrumpió el especialista con una sonrisa amable, revisando su tablet. «Todo esto ya está autorizado y cubierto. Parece que el caso de su hijo ha sido incluido en un fondo especial de ayuda del hospital para traumatismos graves». Amelia se quedó helada. Sabía que no existía tal fondo especial que apareciera mágicamente de la noche a la mañana para cubrir gastos de miles de euros. Miró al terapeuta, buscando la mentira en sus ojos, pero él parecía creer genuinamente en lo que decía.
Entonces entendió. No era el hospital. Era él. Marcin estaba pagando. Estaba usando el dinero que seguramente había ahorrado para su vida de lujo para arreglar lo que se había roto bajo su guardia. El orgullo de Amelia se rebeló violentamente. Quería gritar que no necesitaba su caridad, que podía arreglársela sola como siempre lo había hecho, pero luego miró las piernas frágiles de Cuba, imaginó su futuro si no recibía el tratamiento adecuado, y la madre en ella aplastó al orgullo. Aceptó los papeles con manos temblorosas, firmando su consentimiento. No era un regalo, se dijo a sí misma con ferocidad, era una indemnización. Era lo mínimo que él le debía al niño después de haberlo negado durante 5 años. La venganza de Ana no tardó en manifestarse en el ámbito profesional. Durante una reunión de departamento esa tarde, el director médico, un hombre que solía adular a Marcin, se mostró frío y distante, cuestionando decisiones clínicas que antes habría aplaudido. Hemos recibido algunas quejas sobre tu enfoque reciente, Marcin. Dicen que estás emocionalmente comprometido y distraído, dijo el director, dejando caer un archivo sobre la mesa. Marcin sabía que esas quejas venían directamente de las conexiones influyentes de la familia de Ana. Estaban tratando de pintarlo como un médico inestable para proteger la narrativa de ella, que había roto el compromiso porque él estaba perdiendo la cabeza. Marcin escuchó las críticas en silencio, sin defenderse. Aceptó la reducción de sus turnos quirúrgicos de alta complejidad y la sugerencia de tomarse un tiempo administrativo. Veía cómo su carrera estelar se erosionaba en tiempo real, y lo más sorprendente era que no le importaba. Su ambición había muerto en el momento en que vio el lunar detrás de la oreja de su hijo. Fuera de las salas de reuniones y los despachos, la dinámica entre Marcin y Amelia entró en una fase de tregua silenciosa y tensa. Él ya no intentaba entrar en la habitación ni forzar interacciones. Se limitaba a ser una sombra protectora. Amelia lo veía a veces al final del pasillo, observando la puerta de la habitación 304 como un centinela. Cuando sus miradas se cruzaban, él no buscaba perdón, y ella no ofrecía gratitud. Pero había un cambio en la atmósfera. Amelia veía las ojeras de él, la ropa repetida, la soledad que lo rodeaba como una niebla. Sabía que él estaba pagando un precio alto, no solo en dinero, sino en vida. Y aunque eso no borraba el abandono del pasado, le daba una cierta dimensión humana que antes no tenía. Él estaba sufriendo, y ese sufrimiento compartido creaba un extraño y frágil puente de entendimiento tácito entre los dos. Un día, Cuba preguntó por el médico triste. «¿Por qué ya no entra a verme? Me gustaba su dibujo», dijo el niño, jugando con el cohete de plástico. Amelia sintió una punzada en el pecho. La inocencia de Cuba era un espejo que reflejaba la complejidad de la situación, sin los filtros del rencor adulto. «Está ocupado trabajando, mi amor. Los médicos tienen muchos pacientes que curar», respondió ella, suavizando la voz para no transmitirle su propia amargura. Pero la pregunta de su hijo se quedó resonando en su cabeza. Cuba, sin saberlo, sentía la conexión. Buscaba esa figura paterna que le faltaba. Amelia se dio cuenta de que su muro de protección, aunque necesario, también estaba privando a su hijo de conocer una verdad que, aunque dolorosa, le pertenecía por derecho de sangre. Sin embargo, el miedo a que Marcin volviera a fallarles era más fuerte que cualquier otra cosa, así que mantuvo la puerta cerrada. La situación alcanzó un punto de inflexión silencioso una noche de tormenta. La lluvia golpeaba los cristales del hospital con furia, creando un aislamiento acústico del mundo exterior. Marcin estaba sentado en la sala de espera desierta, con un café frío en las manos, mirando la nada. Amelia salió de la habitación para estirar las piernas y lo encontró allí. Parecía un náufrago en su propia isla. No había rastro del cirujano arrogante. Solo quedaba un hombre roto. Amelia se detuvo a unos pasos de él. No dijo «gracias» por el dinero, ni «lo siento» por su ruptura. Simplemente se paró allí, reconociendo su presencia, validando su existencia en ese espacio de dolor. Marcin levantó la vista, y por un segundo, la máscara de ambos cayó. Él la miró con una súplica muda de paz, y ella, por primera vez, no le devolvió una mirada de guerra, sino de cansancio compartido. Fue un momento de armisticio en medio de la batalla, un reconocimiento de que ambos, a su manera, estaban viviendo solo para que ese niño sobreviviera. El aislamiento profesional de Marcin dentro del hospital
Se volvió absoluto y sofocante en cuestión de días. Los mismos colegas que antes se peleaban por asistirle en quirófano o por compartir mesa con él en la cafetería, ahora desviaban la mirada o consultaban sus teléfonos apresuradamente cuando él se acercaba. Anna había cumplido su amenaza con una eficiencia militar. El rumor predominante ya no era solo sobre una ruptura sentimental, sino que se insinuaba sutilmente que Marcin había sufrido un brote psicótico debido al estrés, lo que justificaba su comportamiento errático y su repentina obsesión con un caso de beneficencia. Él caminaba por los pasillos inmaculados, sintiendo las miradas de lástima y desdén clavándose en su espalda como alfileres, pero, paradójicamente, nunca se había sentido más lúcido. La pérdida de su estatus social, que antes habría sido su peor pesadilla, ahora le parecía un precio justo, casi insignificante, comparado con la gravedad de la vida que latía en la habitación 304. Amelia, observadora silenciosa desde su trinchera en la planta de pediatría, comenzó a percibir la magnitud real del sacrificio de Marcin. Al principio había pensado que su caída en desgracia era solo un chisme de ricos, un inconveniente temporal para un hombre poderoso. Pero al ver cómo un residente junior le hablaba con falta de respeto sobre una prescripción, o cómo Marcin comía solo un sándwich de máquina en un rincón oscuro de la sala de espera, comprendió que la destrucción era real. Él no estaba jugando a ser el mártir, estaba siendo sistemáticamente desmantelado por el sistema que antes lo adoraba. Esa constatación ablandó una capa muy profunda de su resentimiento. No lo perdonaba. El abandono seguía siendo una herida abierta, pero tuvo que admitir ante sí misma que él estaba pagando su penitencia en tiempo real, sangrando prestigio y dinero para asegurarse de que su hijo tuviera lo que necesitaba. La confrontación necesaria llegó 2 días antes del alta prevista de Cuba. Marcin interceptó a Amelia en el pasillo, lejos de la habitación, cerca de las máquinas expendedoras que zumbaban en el silencio de la tarde. No llevaba su bata blanca, solo una camisa arrugada y pantalones de vestir, despojado de su armadura de autoridad. «Necesito 5 minutos, Amelia. Solo 5. Después te prometo que desapareceré si eso es lo que quieres», dijo él. Su voz no tenía la arrogancia de antes, ni la súplica patética de quien pide volver. Sonaba a alguien que quiere cerrar un libro contable. Amelia lo miró, evaluando la situación con sus ojos cansados pero agudos. Asintió levemente, cruzándose de brazos, manteniendo la distancia física como una declaración de principios. «Habla», dijo ella, seca y directa, dándole el permiso justo para explicarse, pero no para justificarse. Marcin no intentó acercarse ni tocarla. Se quedó allí, bajo la luz fluorescente parpadeante, y soltó la verdad sin filtros ni adornos. «Fui un cobarde hace 5 años. Tenía miedo de perder mi carrera, mi libertad, mi vida planeada. Elegí el camino fácil y te dejé sola con todo el peso», comenzó, mirándola a los ojos sin pestañear. «Sé que no puedo arreglar eso. No puedo recuperar el tiempo. Y no tengo derecho a pedirte que me dejes ser su padre ahora solo porque me siento culpable. No quiero confundir a Cuba ni desestabilizar la vida que has construido para él». Hizo una pausa, tragando saliva, como si las palabras le rasparan la garganta. «Pero tengo recursos. Tengo dinero que no merezco y conexiones que pueden ayudarle. He creado un fideicomiso a nombre de Cuba. Cubre todo: terapias, colegios, universidad, cualquier emergencia médica futura. Es intocable, incluso si yo me muero o me arruino mañana». Sacó un sobre grueso de su bolsillo interior y lo extendió hacia ella, pero dejándolo sobre una mesa baja entre ambos, sin forzarla a tomarlo de su mano. «Aquí están los documentos legales. No hay condiciones, Amelia. No estoy comprando derechos de visita, ni fines de semana, ni siquiera una foto en Navidad. Es solo seguridad financiera para él. Es la única forma de paternidad que tengo derecho a ejercer, la de proveedor anónimos». Marcin respiró hondo, como si hubiera soltado el último secreto que le quedaba. «Tú eres su madre y su padre. Tú hiciste el trabajo duro. Yo solo quiero ser el cimiento invisible para que no tengas que luchar tanto por el dinero nunca más». Su honestidad era brutal, carente de cualquier intento de manipulación romántica. No le estaba pidiendo que lo quisiera, le estaba pidiendo que le permitiera ser útil desde la sombra. Amelia miró el sobre la mesa como si fuera un artefacto explosivo. Su mente repasó en segundos los años de turnos dobles, de contar monedas para comprar leche, de zapatos remendados
y de la angustia constante de no llegar a fin de mes. Su orgullo le gritaba que le tirara el dinero a la cara, que le dijera que no necesitaba nada de un traidor. Pero luego pensó en Cuba, en su sonrisa, en las oportunidades que se le habían negado por falta de recursos. Sería egoísta de su parte condenar a su hijo a la precariedad solo para satisfacer su propio rencor. Lentamente, estiró la mano y tomó el sobre. El papel se sentía pesado. Levantó la vista y miró a Martin con una expresión indescifrable, una mezcla de dolor antiguo y aceptación pragmática. «Acepto esto por Cuba», dijo con voz firme. «Solo por él. No creas que esto borra el pasado, Marcin. No lo hace». «Lo sé», respondió él rápidamente, con un alivio evidente en sus hombros caídos. «No espero que lo haga. Gracias por aceptarlo». Hubo un silencio largo entre los dos, un momento extraño en el que la historia compartida pesaba toneladas en el aire. Por primera vez, Amelia vio al hombre detrás del monstruo que había creado en su mente durante 5 años. Vio a alguien triste, roto y arrepentido de verdad. No era suficiente para quererlo de nuevo, ni mucho menos, pero era suficiente para dejar de odiarlo con esa intensidad venenosa que la consumía. «Cuba preguntó por ti», soltó ella de repente, sorprendiéndose a sí misma. Marcin levantó la cabeza de golpe, con un brillo de esperanza dolorosa en los ojos. «Le dije que estabas trabajando, que eras un buen médico», añadió ella. Fue una concesión enorme, una rama de olivo lanzada sobre un campo minado. Marcin asintió, incapaz de hablar, con los ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Después de ese encuentro, la dinámica en el hospital cambió sutilmente hacia una fase de cierre. Marcin se dedicó a gestionar su salida. No podía seguir trabajando en ese lugar, rodeado de los recuerdos de su ambición fallida y bajo la sombra de la influencia de Ana. Presentó su carta de renuncia al director médico a la mañana siguiente. La noticia cayó como una bomba en el departamento, confirmando para muchos los rumores de su inestabilidad, pero Marcin se sintió liberado. Había aceptado un puesto en un hospital provincial, mucho más pequeño, en una ciudad a 3 horas de distancia. Menos prestigio, menos dinero, pero un trabajo real, de contacto humano, lejos de la política y las galas benéficas. Estaba desmontando su vida pieza por pieza, empaquetando no solo sus libros, sino también su ego, preparándose para un exilio voluntario que sentía merecido. Mientras tanto, en la habitación 304, Amelia preparaba las cosas de Cuba para el alta. Guardaba la poca ropa que habían traído, los juguetes nuevos que las enfermeras le habían regalado, y, en el fondo de la bolsa, el sobre con los documentos del fideicomiso. Se sentía diferente, más ligera. La amenaza financiera que siempre había sido una nube negra sobre sus cabezas había desaparecido gracias al fantasma del pasillo. Miró a su hijo, que ya se sentaba en la cama y coloreaba un libro con entusiasmo. Tenía una cicatriz en la cabeza, oculta por el pelo que empezaba a crecer, pero estaba vivo y tenía un futuro asegurado. Amelia entendió que había ganado la guerra, no la batalla romántica, que nunca le interesó, sino la guerra por la supervivencia de su familia. Había logrado proteger a su hijo, y al final había obligado al destino a pagar su deuda. El último día de Marcin en su despacho de lujo fue un ritual de limpieza. Llenó 2 cajas de cartón con sus pertenencias personales, un estetoscopio viejo, algunos libros de referencia, una foto de sus padres, los premios de cristal, las placas de reconocimiento y las fotos con políticos locales se quedaron en las estanterías, abandonados como reliquias de una civilización extinguida. Mientras cerraba la última caja con cinta adhesiva, escuchó el sonido de la megafonía anunciando el final del turno de visitas. Sabía que Amelia y Cuba se irían a la mañana siguiente. No planeaba despedirse en persona. Ya habían dicho todo lo que había que decir. Su papel ahora era desaparecer, convertirse en el recuerdo borroso de un médico amable que arregló una cabeza rota, y luego se esfumó, dejando atrás solo la seguridad invisible de que alguien velaba por ellos. Apagó la luz de su despacho por última vez y salió, dejando la puerta abierta. La mañana del alta médica amaneció con un cielo gris plomizo, típico de esos días en los que el clima parece indeciso, reflejando a la perfección el estado de ánimo en la habitación 304. Para Amelia, el acto de empacar las escasas pertenencias que habían acumulado durante la estancia hospitalaria tenía un aire ritualista, casi sagrado.
Dobló la ropa de Cuba con una precisión meticulosa, alisando cada arruga como si estuviera ordenando también el caos de los últimos días. El aire en la habitación ya no olía a enfermedad y urgencia, sino a despedida y a desinfectante recién aplicado para el siguiente ocupante. Aunque sentía un alivio inmenso por llevarse a su hijo a casa, una parte de ella experimentaba una extraña melancolía, esa sensación de vértigo que da abandonar el refugio seguro, donde la vida y la muerte se deciden, para volver al mundo real donde los problemas son menos agudos pero más constantes. Miró a Cuba, sentado en el borde de la cama balanceando las piernas, y vio en él no solo a un niño recuperado, sino a un sobreviviente de una batalla que ni siquiera sabía que había librado. Marcin, por su parte, había convertido su último día en el hospital en un ejercicio de invisibilidad estratégica. Evitaba los pasillos principales y el ascensor central, moviéndose por las escaleras de servicio y los corredores traseros que usaba el personal de limpieza. Sabía la hora exacta del alta de Cuba, porque había revisado el sistema informático obsesivamente cada media hora desde su despacho desmantelado. No tenía intención de bajar a la entrada principal para una escena de despedida incómoda. Entendía que su presencia allí solo mancharía el momento de victoria de Amelia. Sin embargo, la necesidad de verlo salir, de confirmar visualmente que el ciclo se cerraba y que el niño se iba caminando por su propio pie, era imperiosa. Se dirigió hacia una sala de espera en desuso en el segundo piso, que tenía un ventanal amplio con vista directa a la rampa de acceso de vehículos, y se apostó allí como un francotirador emocional, esperando el momento final. Dentro de la habitación, llegó el momento de vestir a Cuba con su ropa de calle, la misma que llevaba el día del accidente, ahora lavada y remendada por la vecina de Amelia. Al pasarle la camiseta por la cabeza, Amelia tuvo cuidado con la zona de la cicatriz, una línea rosada y fresca detrás de la oreja que quedaría oculta por el pelo, pero que ella sabría siempre que estaba allí. Era un mapa de la tragedia y de la salvación. Cuando tomó el dibujo del astronauta de la mesita de noche para guardarlo en la mochila, dudó por un segundo. Sus dedos rozaron el papel barato y el trazo nervioso de la tinta azul. Podría haberlo tirado a la basura, borrar el último rastro de Marcin de sus vidas, pero vio cómo Cuba seguía la acción con la mirada. «Llevamos al astronauta, mamá», dijo él. Amelia asintió, tragándose su orgullo una última vez, y metió el dibujo entre los libros de cuentos. Ese papel no era un recuerdo del padre, decidió ella, sino un trofeo de guerra, la prueba de que incluso los hombres más rotos pueden hacer algo bueno una vez en la vida. La burocracia final fue rápida y extrañamente silenciosa. Una enfermera administrativa entró con la carpeta de alta y, en lugar de la habitual lista de facturas pendientes y copagos que aterrorizaba a las familias de clase trabajadora, le entregó a Amelia un resumen clínico y las citas para las revisiones. «Todo está en orden, señora. No hay saldo pendiente. El transporte sanitario está esperando abajo si lo necesitan, aunque entendemos que prefiere un taxi», dijo la mujer con una sonrisa profesional. Amelia tomó los papeles, sintiendo el peso de la mano invisible de Marcin allanando el camino. No hubo discusión sobre dinero, ni trámites engorrosos. Era una salida limpia, quirúrgica, financiada por la culpa y el deseo de redención. Amelia firmó los documentos con mano firme, aceptando esa facilidad no como un regalo, sino como una restitución kármica. «Gracias», dijo, y ambas sabían que el agradecimiento no iba dirigido a la administración del hospital. El recorrido por el pasillo hacia la salida fue una especie de procesión silenciosa. Amelia caminaba con la cabeza alta, llevando la mochila al hombro y sosteniendo la mano de Cuba, quien avanzaba con paso un poco vacilante pero decidido, saludando a las enfermeras que le decían adiós desde el mostrador. El sonido de sus pasos sobre el linóleo marcaba el ritmo de su liberación. Mientras avanzaban hacia las puertas automáticas de cristal que daban a la calle, Amelia no pudo evitar lanzar una mirada furtiva hacia los lados, hacia las esquinas, buscando una bata blanca, una figura familiar observando desde la sombra. No vio a nadie. El hospital seguía con su ritmo frenético, indiferente a su partida. Una parte de ella se sintió aliviada por no tener que enfrentar otra despedida, pero otra parte, muy pequeña y muy oculta, sintió el vacío de esa ausencia. Él había cumplido su palabra. Había desaparecido. Desde su atalaya en el segundo piso, oculto tras las lamas de una persiana veneciana entreabierta, Marcin los vio salir al exterior.
La luz cruda del mediodía los golpeó y vio a Amelia entrecerrar los ojos, protegiendo a Cuba con un gesto instintivo. Desde esa distancia parecían pequeños, figuras en una maqueta, pero la fuerza que irradiaba a Amelia era perceptible incluso a través del vidrio doble. La vio levantar la mano para parar un taxi, con esa autoridad natural que había desarrollado a fuerza de sobrevivir sola. Marcin sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de amor que no tenía derecho a sentir y de una pérdida definitiva. No estaba perdiendo a una familia, porque nunca la tuvo. Estaba perdiendo la posibilidad de lo que podría haber sido si él hubiera sido un hombre diferente, más valiente, hace 5 años. Apoyó la frente contra el cristal frío, empañándolo con su aliento, y susurró un adiós que nadie escuchó. La escena en la acera fue rápida. Un taxi amarillo se detuvo, y el conductor bajó para ayudar con la puerta. Marcin observó cada movimiento con la intensidad de quien graba una película mental para reproducirla en los días de soledad que vendrían. Vio cómo Amelia ayudaba a Cuba a subir, acomodándole el cinturón de seguridad con paciencia, asegurándose de que estuviera cómodo. Ella no parecía una víctima, ni una mujer abandonada. Parecía una fortaleza inexpugnable. Marcin se dio cuenta entonces de que su mayor error no había sido solo abandonar a su hijo, sino subestimar a la mujer que lo llevaba en su vientre. Ella no necesitaba a un salvador. Ella era la salvadora. Él solo había sido un instrumento biológico y, al final, un cajero automático. Esa comprensión fue humillante pero liberadora. Le quitó el peso de pensar que ella lo necesitaba. Ella estaba bien. Ellos estarían bien sin él. El taxi arrancó, incorporándose al tráfico de la avenida principal, y Marcin sintió como si un hilo invisible que le salía del pecho se tensara hasta romperse. El vehículo se convirtió en un punto amarillo más en la corriente de coches, alejándose hacia un barrio al que él nunca iría, hacia una vida de la que él se había autoexcluido para siempre. Se quedó mirando el punto vacío donde habían estado, sintiendo el silencio de la sala de espera desierta a su espalda. No había vuelta atrás. Su apartamento de lujo estaba vacío, su boda cancelada, su reputación en ese hospital destruida, y su cuenta bancaria significativamente mermada. Y sin embargo, mientras veía desaparecer el taxi, Marcin sintió una paz extraña, sólida. Por primera vez en su vida adulta, no estaba actuando para una audiencia. Lo que había hecho, lo había hecho por verdad, y esa certeza era el único cimiento sobre el que podía empezar a construir su nueva vida en provincias. Dentro del taxi, el olor a ambientador de pino y el ruido del motor actuaron como un bálsamo de realidad para Amelia. Miró por la ventanilla trasera, mientras el hospital se hacía más pequeño en la distancia, un gigante de hormigón y vidrio que había sido el escenario de su peor pesadilla y de su victoria más extraña. Sus ojos recorrieron la fachada del edificio, buscando inconscientemente algo, tal vez una señal. Y allí, en una ventana del segundo piso, creyó ver una silueta oscura, inmóvil, observando. No podía estar segura. Podía ser cualquiera, o nadie, pero en su corazón supo que era él. No sintió el impulso de saludar, ni de llorar. Simplemente sostuvo la mirada hacia ese punto lejano hasta que el coche dobló la esquina y el hospital desapareció de su vista. Se volvió hacia adelante, respiró hondo y apretó la mano de Cuba. «Ya pasó, mi amor. Vamos a casa», le dijo, cerrando el capítulo definitivamente. Marcin se apartó de la ventana cuando el taxi desapareció. El espectáculo había terminado. Se ajustó el cuello de la camisa, tomó la caja de cartón con sus pocas pertenencias que había dejado en el suelo y salió de la sala de espera. Caminó por el pasillo hacia la salida de personal, entregando su credencial de acceso en seguridad sin mirar atrás. Al salir a la calle por la puerta trasera, el aire fresco le golpeó la cara. No tenía coche de empresa esperando, ni chofer. Caminaría hasta la estación de tren para tomar el viaje hacia su nuevo destino, hacia ese hospital pequeño en una ciudad gris, donde nadie sabía quién era el gran doctor Sicora. Empezaba de cero, con los bolsillos más ligeros y el alma un poco menos sucia. No era un final feliz de cuento de hadas, era un final real. Había perdido todo lo que creía querer, para salvar lo único que realmente importaba, y en ese intercambio, paradójicamente, se había salvado a sí mismo. El regreso al pequeño apartamento de Amelia fue un choque de realidades, pero esta vez con un matiz diferente.
Al abrir la puerta, el olor a cerrado y a humedad familiar la golpeó, pero ya no sentía la desesperación asfixiante de antes. A los pocos días, comenzaron a llegar cajas al domicilio, un equipo de rehabilitación pediátrica de última generación, una silla ergonómica para las tareas escolares de Cuba y suministros médicos para el cuidado de la cicatriz. No había notas personales, ni tarjetas con firmas floridas, solo albaranes de entrega marcados como «pagado en su totalidad». Amelia desempaquetaba cada objeto con una mezcla de gratitud y estoicismo, sabiendo que cada tornillo y cada pieza de plástico era una extensión de la penitencia de Marcin. No miraba a esos objetos con cariño, sino con la satisfacción pragmática de una general que ha conseguido las mejores armas para su soldado. Por primera vez en 5 años, cuando llegaba la noche, Amelia no tenía que elegir entre pagar la luz o comprar carne. Esa seguridad invisible le permitía respirar, y ese aire nuevo llenaba sus pulmones de una paz que había olvidado que existía. A cientos de kilómetros de distancia, en una ciudad provincial gris y sin encanto, Marcin comenzaba su turno en un hospital comarcal que olía a lejía barata y a antigüedad. Su nuevo apartamento era un estudio minúsculo con muebles de conglomerado, ubicado sobre una panadería ruidosa, un contraste brutal con el ático de diseño y vistas panorámicas que había dejado atrás. Sin embargo, cuando se sentaba en su sofá hundido después de una jornada de operar hernias y apéndices, cirugías que antes consideraba indignas de su talento, no sentía la ansiedad devoradora de su vida anterior. Sus compañeros aquí no sabían de su pasado como estrella, solo veían a un médico callado, excesivamente competente y un poco triste, que nunca iba a las cenas de Navidad y que trabajaba los festivos sin rechistar. Marcin había cambiado el aplauso por el silencio, y en ese silencio descubrió que podía escuchar sus propios pensamientos sin sentir asco de sí mismo. Su redención no tenía público, y precisamente por eso era real. El vínculo entre ellos se mantuvo a través de la fría burocracia de los estados de cuenta mensuales que el fideicomiso enviaba puntualmente. Amelia recibía los informes donde se detallaban los fondos disponibles y los rendimientos de la inversión que aseguraba el futuro de Cuba. Ella manejaba ese dinero con una honestidad escrupulosa, casi religiosa. Jamás tocó un céntimo para algo que no fuera estrictamente para el niño. No se compró ropa nueva, no mejoró su propio coche. Entendía ese dinero como algo sagrado y maldito a la vez, una transfusión de vida que venía de una herida abierta. Esa disciplina era su forma de mantener el respeto por sí misma. Aceptaba la ayuda porque era derecho de su hijo, pero mantenía su independencia viviendo de su propio sueldo para todo lo demás. Era un acuerdo tácito de dignidad compartida, que cruzaba la distancia física sin necesidad de palabras, manteniendo el equilibrio de sus vidas separadas. Con el paso de los meses, la cicatriz detrás de la oreja de Cuba se desvaneció hasta convertirse en una fina línea blanca, oculta bajo su cabello rebelde que volvía a crecer con fuerza. El niño recuperó su energía, sus risas y sus carreras, aunque a veces, en los días de lluvia, se tocaba la cabeza con un gesto reflejo. El recuerdo del médico triste se fue borrando de su memoria infantil, reemplazado por la inmediatez de sus juegos y sus amigos del colegio. Sin embargo, el dibujo del astronauta permaneció pegado con cinta adhesiva en la pared de su habitación, justo encima de su cama. Amelia nunca lo quitó. Con el tiempo, el papel se puso amarillo y las esquinas se doblaron, pero seguía allí, como un guardián silencioso. Cuba a veces le contaba historias al astronauta antes de dormir, sin saber que estaba hablando con la única versión de su padre que había sido capaz de amarlo, la versión que se sacrificó y se fue para no hacer daño. Para Marcin, la soledad se convirtió en una compañera leal y no en un castigo. A veces, en las noches de guardia, cuando el hospital estaba en calma, se permitía el lujo doloroso de imaginar cómo sería la vida de ellos. Se preguntaba si Cuba habría aprendido a andar en bicicleta, si le gustaría el fútbol o si seguiría fascinado con el espacio. Pero resistía la tentación de buscar esa información. No los buscaba en redes sociales, no contrataba detectives, no llamaba. Sabía que su ausencia era la piedra angular de la estabilidad de ellos. Romper ese silencio sería un acto de egoísmo, una grieta en la presa que contenía el caos. Se conformaba con una señal anual, el informe del abogado que confirmaba que se habían pagado las tasas escolares de un buen colegio privado. Ver ese cargo en el extracto bancario era su Navidad,
su cumpleaños y su aniversario, todo en uno. Saber que su hijo estaba recibiendo la educación que merecía era la única paternidad que se permitía ejercer, y le bastaba para seguir respirando. Amelia, liberada de la asfixia económica, pudo retomar estudios nocturnos que había abandonado años atrás. La seguridad de que una emergencia médica o escolar no la dejaría en la calle le dio el espacio mental para crecer. Terminó un curso de gestión administrativa y consiguió un trabajo mejor, con horario de oficina y fines de semana libres. Su vida floreció, no gracias al dinero de Marcin, sino gracias al tiempo que ese dinero liberó. Ella seguía siendo la roca, la proveedora emocional y física, la que estaba allí para los abrazos y las pesadillas, pero a veces, cuando miraba a Cuba durmiendo seguro en su cama ortopédica de calidad, sentía un agradecimiento mudo hacia la sombra que financiaba esa paz. Ya no lo odiaba. El odio requiere una energía que ella prefería invertir en amar a su hijo. Había llegado a una indiferencia benévola, reconociendo que Marcin había hecho lo único decente que podía hacer: convertirse en un recurso, no en un problema. Un día, años después, Marcin vio una foto de Ana en una revista vieja en la sala de espera del dentista. Se había casado con un magnate de la construcción y sonreía con esa perfección plástica que él conocía tan bien. Marcin miró la foto y no sintió nada, ni rencor, ni nostalgia, ni deseo. Era como ver a un personaje de una película que ya no recordaba bien. Se dio cuenta de que esa vida de lujo, que tanto había temido perder, era en realidad la jaula de la que había escapado. Su vida actual era pequeña, su coche era de segunda mano y sus vacaciones consistían en leer libros en su balcón, pero era una vida verdadera. Tenía pacientes que le traían pasteles caseros por gratitud real, no por protocolo. Había perdido el mundo, pero había recuperado su alma, y el precio a pagar había sido la soledad eterna, un precio que pagaba cada día, con la firma en un cheque que nadie más veía. Hubo un momento, solo uno, en el que sus caminos estuvieron a punto de cruzarse en la distancia. Cuba, ya con 10 años, ganó un concurso escolar de ciencias y su foto salió en un periódico regional que, por una carambola del destino, llegó a manos de Marcin a través de un paciente. Allí estaba él, sosteniendo un trofeo, con esa sonrisa que era una réplica exacta de la de Marcin. El médico recortó la foto con manos temblorosas. Fue la única vez que lloró en años, encerrado en su baño. Acarició el papel, sintiendo el orgullo absurdo y doloroso de un padre fantasma. No llamó, no escribió. Guardó el recorte en su cartera, detrás de su identificación, el único secreto que llevaba consigo a todas partes. Ese trozo de papel era su familia. Saber que el niño era feliz y exitoso confirmó que su decisión de desaparecer había sido el acto de amor más grande de su vida. La historia no tuvo un final de cuento de hadas, con reencuentros lacrimógenos bajo la lluvia. La vida real rara vez funciona así. Amelia nunca le dijo a Cuba quién pagaba sus estudios, prefiriendo que el niño creciera sintiéndose fruto del esfuerzo de su madre y no de la culpa de un extraño. Marcin nunca volvió a pisar la ciudad, envejeciendo solo en su provincia, convirtiéndose en ese médico soltero y amable del que nadie sabía mucho. Ambos cumplieron su parte del trato sin fallar ni un solo día. Ella puso el amor, la presencia y el sudor diario. Él puso los medios, la seguridad y el sacrificio del olvido. Eran dos socios en la empresa más importante del mundo, la vida de un niño, unidos por un silencio inquebrantable y una distancia respetuosa que sanó lo que la cercanía habría destruido. El relato termina así, con una imagen de normalidad que esconde una victoria monumental. Una tarde de domingo cualquiera, Amelia y Cuba caminan por el parque. El niño corre delante, persiguiendo una pelota, fuerte, sano y libre de las cargas del pasado. Amelia se detiene un momento para ajustarse la bufanda y mira al cielo, respirando el aire frío. A cientos de kilómetros, Marcin termina su turno, apaga las luces de su consulta y sale a la noche, mirando la misma luna. No están juntos, nunca lo estarán, y probablemente nunca volverán a verse. Pero en ese instante, bajo el mismo cielo, ambos saben que lo lograron. Sobrevivieron a la cobardía, al dolor y al miedo, y construyeron algo bueno sobre las ruinas. No es un final feliz de película, es un final de paz verdadera, de cuentas saldadas y de amor demostrado no con palabras.
sino con la brutal y hermosa honestidad de los hechos.